El pasajero espectral. Eran las 10 de la noche y el tráfico de la ciudad comenzaba a disiparse. Las luces de los postes alumbraban tímidamente las calles, creando sombras alargadas que bailaban al ritmo del viento. Carlos, un taxista veterano, decidió que era hora de buscar su última carrera de la noche antes de regresar a casa. La vida de un taxista nocturno tenía su propio ritmo, los bares cerraban, las parejas regresaban a casa, y los misterios de la noche se deslizaban entre las sombras. Aquella noche, sin embargo, tenía un aire distinto. Había algo en el ambiente que ponía la piel de gallina, una sensación de que algo aguardaba en la oscuridad. Carlos, aunque acostumbrado a las historias inquietantes de otros taxistas, no era alguien que creyera fácilmente en lo paranormal. Sin embargo, también sabía que la noche era terreno fértil para lo inexplicable. Decidió estacionarse cerca de un viejo parque en las afueras de la ciudad. Era un lugar conocido por su tranquilidad, pero también por las leyendas urbanas que lo rodeaban. Mientras esperaba, encendió la radio para romper el silencio, pero solo encontró estática. Intrigado, comenzó a sintonizar hasta que una canción antigua llenó el taxi. Algo en la melodía le resultaba familiar, pero no lograba identificarla. Minutos después, vio a un hombre caminando desde la oscuridad hacia el taxi. Vestía un traje oscuro, parecía impecable, pero había algo en su andar que no era natural. Parecía moverse con una calma antinatural, como si no perteneciera del todo a ese lugar. Carlos sintió un escalofrío, pero lo atribuyó al cansancio. El hombre abrió la puerta trasera y se sentó sin decir una palabra. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un sombrero, pero sus ojos, oscuros y profundos, brillaban con una intensidad que lo inquietó. ¿A dónde lo llevo?, preguntó Carlos, intentando sonar profesional, aunque su voz temblaba levemente. Al kilómetro 31 de la carretera vieja, respondió el hombre, su voz era grave, pausada y resonaba en el interior del taxi como si viniera de muy lejos. Carlos sintió un nudo en el estómago. La carretera vieja tenía fama entre los taxistas. Era un lugar desolado, con curvas peligrosas y rumores de apariciones. Pensó en negarse, pero al mirar a su pasajero a través del retrovisor, algo en su mirada lo paralizó. El camino hacia la carretera vieja fue tenso. Carlos intentó entablar conversación para aliviar la incomodidad. Es tarde para andar por esa zona. ¿Tiene algún familiar o amigo por ahí?, preguntó, esperando romper el silencio. Solo voy a encontrarme con alguien, respondió el hombre sin dar más detalles. Las calles comenzaron a transformarse. Las luces de la ciudad quedaron atrás, y la oscuridad del bosque se apoderó del entorno. La única compañía eran los faros del taxi y el canto de los grillos. Carlos notó que, a medida que avanzaban, la temperatura dentro del vehículo parecía bajar y el aire se volvía más pesado. Cuando llegaron al kilómetro 31, Carlos detuvo el taxi en un área despejada. El lugar era inquietante, los árboles parecían inclinarse hacia el camino, como si quisieran atrapar a los transeúntes, y una niebla espesa comenzaba a cubrir el suelo. Hemos llegado, dijo Carlos, esperando que el hombre bajara. Giró la cabeza para confirmar que el pasajero había escuchado, pero el asiento trasero estaba vacío. No había rastro de que alguien hubiera estado ahí. Aturdido, Carlos salió del taxi para inspeccionar, pero el aire frío y un silencio sepulcral lo rodearon. De repente, un grito desgarrador resonó desde el bosque.
Era un lamento que parecía venir de varios lugares al mismo tiempo. Carlos sintió que sus piernas se paralizaban mientras intentaba regresar al taxi. Fue entonces cuando vio algo entre los árboles, una figura oscura, con una silueta que no podía ser humana, lo observaba desde la distancia. Encendió el motor y pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Mientras se alejaba, escuchó cómo la radio del taxi se encendía sola. La estática invadió el vehículo y una voz grave susurró: «Gracias por el viaje, Carlos». El pánico lo invadió y no se detuvo hasta llegar a la seguridad de la ciudad. Sin embargo, al revisar el taxi más tarde, encontró algo que lo dejó helado. En el asiento trasero había una flor marchita, de esas que suelen dejar en los altares funerarios. Desde aquella noche, Carlos evita la carretera vieja, pero los recuerdos de ese encuentro lo persiguen. Otros taxistas han hablado de experiencias similares, de pasajeros que desaparecen, de voces en la radio y de un hombre que siempre pide ir al kilómetro 31. ¿Te atreverías a tomar un taxi en la noche después de escuchar esta historia? Suscríbete para más relatos escalofriantes y envíanos tus experiencias paranormales. Podrías ser el protagonista de nuestra próxima historia.